¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller. Espero que estén comenzando un hermoso viernes, mañana fresca. Pero bueno, siempre es lindo empezar las mañanas frescas, dado que bueno, después en el verano renegamos con el calor. Con ponernos un busito, una camperita, ya estamos en funciones. Después más al mediodía subirá un poquito la temperatura y nos sacamos esa campera, ese busito. Como dije, este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles, para cumplir con lo prometido en mi charlita de anoche, estos tubos de 24 piezas, juego de la marca Entop de Encastre Media. La verdad me sorprendió gratamente la caja ya metálica, muy buena, muy a la antigua escuela. Tenemos esta goma espuma que protege los tubos para que todo esté en su lugar, para que prácticamente no haya ruidos si uno los transporta. Bueno, en esa goma EVA tenemos más o menos una lámina de lo que nos vamos a encontrar en caso que esto esté así. El juego es bastante interesante. Ayer estuve haciendo una toma de contacto con las herramientas y créanme que me sorprendieron gratamente. Puede estar a la altura de un tubo, de una llave crique, de un alargue de la marca Irimo. Yo los compararía con los Irimo. Van muy bien. El juego está compuesto, bueno, por tubos hexagonales de 10 a 32 milímetros. Hasta 24 está completo. De 24 saltamos a 27. De 27 a 30 y 32. Yo le hubiese puesto un 28, dado que es necesario. Pero bueno, podría ser que dados los usos frecuentes de época no se necesite tanto. Después tenemos una llave crique verdaderamente muy linda. Tiene un giro de torque cada 8 grados. Esto nos permite trabajar en lugares escuetos donde tenemos poco ángulo de trabajo. Bueno, esta herramienta trabaja en 8 grados. La verdad que muy linda, muy anatómica. Se puede imprimir un torque medido, dado que bueno, es una herramienta de velocidad, no una herramienta de fuerza. Pero créanme que va bien. Es muy linda, muy cómoda. A mí me han convencido gratamente. Botón de expulsión, liberación rápida del tubo. Después tenemos un alargue 10 pulgadas, recto como a mí me gusta. No me gusta esos movimientos cardánicos que vienen ahora. Sé que son útiles, pero bueno, soy a la antigua escuela, me gusta. También cabe destacar que no han utilizado el alargue de 10 pulgadas para hacer el movimiento T, dado que muchos juegos ponen esta pieza en el alargue, y el alargue cumple las dos funciones, de manija y de alargue. Pero si nos vemos en la necesidad de usar el mango deslizante y un alargue de 10, ya estaríamos en problemas. Eso me gustó mucho. Entre los detalles de calidad que encontré, bueno, como dije, la caja, ese detalle del mango deslizante. Nunca entendí muy bien para qué hacen este cuadrante acá de 3 octavos, dado que bueno, no es funcional. Y si alguno tiene la función, que me la cuente, porque verdaderamente no lo he podido utilizar en nada. Si esto se sacase, sí, obviamente, es una reducción, pero con el mango puesto, con las dos bolitas, obviamente no sale
y queda inutilizado. Pero bueno, es un detallecito que me genera una curiosidad particular. Quizás le hubiese puesto, dado que este juego está orientado al segmento mecánica, le hubiese puesto algún dado largo de 5 octavos, bueno, este es en milímetros, de 16 milímetros como para sacar bujías, o de 21, pero bueno, tenemos un alargue corto de 5 pulgadas, también de la misma calidad y las mismas condiciones que el anterior, dado que bueno, carece de la parte móvil, viene con un rebaje acá como para que haga de cardan, cosa que como dije no me gusta. Yo le llamo la cruceta, linda cruceta, bastante versátil, cómoda. Yo sé que los que me siguen ya saben que yo a este movimiento universal le llamo cruceta, cuando está con el alargue le llamo cardan, dado que bueno, los principios de la mecánica son esos, ¿no? Se los denomina de esa forma. Después viene la manija, la llave manija, con un muy lindo mango en acero. Llave manija o berbiquí, como más les guste. La verdad que muy delicado en algunos aspectos, o sea, delicado en cuanto al detallado. Los tubos son de un muy lindo cromado, con muy buena terminación. La verdad me gustaron. Creo que estarían a la par de unos tubos calidad Irimo. Podrían andar muy bien. En top, la verdad, en esta parte al menos me ha gustado. En este segmento de herramientas me ha gustado. Plástico donde se depositan las herramientas macizo. Maletín a la antigua escuela de chapa y no de esa chapita finita, o sea, un lindo juego de tubos como para tener abajo del banco, no poner en el tablero y sacarlo para utilizar o transportar todo en su lugar. La verdad, muy bueno, me gustó. El precio muy razonable para lo que es el juego. La verdad, lo estuve buscando en Mercado Libre y no les conviene. Hay que buscar bastante, dado que bueno, los precios los ponen en base al día, dado que a veces hacen ofertas, pero bueno, esas ofertas son falsas porque terminan aumentándolo primero y bajándolo después, como pasa siempre, ¿no? La ley de oferta y demanda. Compren en su bulonera amiga, en su ferretería amiga, que si son clientes seguramente van a tener algún descuentito, alguna atención. Mercado Libre, utilícenlo. Yo lo utilizo para cuando son herramientas que por ahí estoy buscando de alguna época particular o alguna unidad puntual. Y bueno, la busco y si alguno lo tiene, uno ya está medio en desventaja, dado que son artículos o herramientas o productos que ya no se consiguen en el mercado. Entonces bueno, eso lo pone al vendedor en una situación de superioridad, dado que bueno, uno no es que lo compra en otro lado y ya está, pero cuando son cosas así, apuesten a la ferretería de su barrio, apuesten a la bulonera amiga, y créanme que le van a hacer una atención. Esta fue una linda oportunidad de comprar un muy buen juego. La verdad que si bien no es un Baco, pero tranquilamente puede ser la caja principal de tubos de un taller. Va muy bien, a mí me convenció. No los he utilizado para apretar una tuerquita simplemente. He desarmado un motor completo. Han funcionado muy bien, sacando esos dos detalles que me gustaría que tenga el tubo 28 y bueno, las unidades para sacar
bujías en 16 milímetros y 21 hubiesen hecho que sea un juego muy completo y muy apto para un taller. Que bueno, obviamente no es que les resta valor, pero hubiese estado delicado. Dado que en la caja hay espacio como para ubicarlos, no les hubiese generado un daño significativo en cuanto a precio y demás. Pero bueno, en líneas generales el balance es bueno. Creo que es una época para aprovechar, porque después seguramente van a picar en punta. Así que bueno, les dejo el videito como prometí ayer en la charlita que tuvimos desde el taller. La llave Cricket tiene ajuste cada 8 grados, o sea que nos permite trabajar en lugares escuetos. Sé que ya lo dije, pero lo repito por si quedó la duda. Y bueno, uno de los puntos que me gusta, que viene con el mango deslizante completo y no utiliza esta pieza en el alargue, dado que bueno, o es una cosa o es la otra. Cuando tenemos que utilizar el alargue, si viene con el cuadrante de media en el alargue y la necesitamos sacar para utilizar el alargue a modo alargue, corremos el riesgo que se pierda. Y si necesitamos usarlo a modo mango deslizante, perdemos la opción de tener un alargue de 10 pulgadas. O sea que lo ideal es esto: que venga con su mango a la antigua escuela. Pero bueno, detalles que uno va viendo a lo largo del tiempo y con la experiencia. Bueno, el mango manija, la llave manija o berbiquí como se la conoce, bastante anatómica, bastante buena, una llave de velocidad, o sea, es para arrimar, apretar cosas, tuercas, bulones en tiempos reducidos, o sea, va rápido, obviamente es una llave manija. Y bueno, la cruceta o el movimiento universal, bastante bueno, me gusta. Es una pieza que si no tiene algunas dimensiones acotadas, deja de ser funcional. O sea, hay marcas que la cruceta verdaderamente no es funcional, no trabaja, pero créanme que en este caso va muy bien. Mi voto de confianza para los tubos en top. Como todos saben, los que me siguen, no soy de casarme con una marca definida, o sea, busco las mejores opciones de cada una de ellas, y esta es una linda opción en lo que es tubos. Si están por poner un tallercito, si quieren tener un juego de tubos de 10 a 32 milímetros, hasta el 24 completo, después tenemos 27, 30 y 32. Para los usos de esta época son medidas de uso frecuente, dado que se están utilizando estas, pero bueno, me gustaría, como dije, que hubiese venido el 28. Les dejo esta última tomita del juego. Verdaderamente me sorprendió gratamente. La verdad, pensé que iban a ser de otra manera. Si bien no son los Baco, pero créanme que puede ser el juego principal de un taller. Les mando un saludo y nos vemos en otra charla de Siciliano en su taller.